El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos? Y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. He aquí la gran noticia de Jesucristo nuestro Señor. El pueblo postrado en tinieblas, a ese pueblo lo iluminó una luz grande. Estaban sentados en la región sombría de la muerte, pero apareció para ellos una luz. Esta estrofa del verso del Aleluya es una cita del profeta Isaías que nos dice que va a haber el momento en que el Mesías prometido por Dios a su pueblo vendría a traernos las buenas nuevas del reino de Dios. Y hoy, a la vista de ustedes, a sus oídos, se cumple esta palabra. Se cumplió en el momento que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret. Se siguió cumpliendo en cada apóstol y discípulo que sigue adelante proclamando esa misma noticia. Y se sigue actualizando cada vez que usted y yo tomamos la decisión de ser una extensión de los pies de Jesús, de sus manos, de su boca, de su mirada, para poder hacer el parteaguas en la vida de las personas. Al momento que una persona toma la decisión libre de dejar atrás sus ataduras, sus vicios, sus pecados, y llega a sus oídos la invitación de un cristiano o de una hermana en un grupo: venga a hacer un retiro, acérquese a la iglesia, el Señor tiene algo para ti. Cuando la persona está abierta y a su debido tiempo, a cada uno le llega esa oportunidad, pero él o ella tienen que decidir cuándo responden a esa voz de Dios, voz de su conciencia, voz de la comunidad. Algo distintivo que tiene el Evangelio, según la forma como el Papa Francisco quiere que nosotros prediquemos, es muy diferente a cómo se hace un proselitismo para imponer el miedo. Aún gente que usa el Evangelio y la Biblia para decir: conviértete, hermano, se está terminando el mundo, para que no te vayas al infierno. Aún esas frases tenemos que tener mucho cuidado de no atribuirle a Jesús y a su Espíritu emociones personales, o inclusive estos mismos textos de la Escritura, pero que están separados del camino de fe de toda una parroquia, de una familia y de una persona. Tú no puedes llegar simplemente amenazando. Tienes primero que nada anunciar lo grande que es nuestro Dios por la noticia más grande de toda la historia humana, por el heraldo o el profeta o la boca de Dios, que es lo que significa profeta, que mejor puede presentar la palabra de Dios. Y que la primera lectura de hoy nos presenta al pueblo pidiéndole a Dios
Ya no nos hables como acostumbras, Dios del terror, Dios del gran respeto y que infundes ese miedo y esa forma de sorprendernos cuando Dios le hablaba a todos los pueblos de la tierra de diferentes formas, por los volcanes, por las tormentas, por los rayos, por los temblores, hoy diríamos por los tsunamis. La gente estaba hasta aquí, hasta tuvieron que pedirle a Moisés: ve y tú habla con Dios, ingéniatelas con él, tú que lo aguantas, si tú mueres, nomás mueres tú y no nos expongas a todos. Dile a Dios que no queremos más truenos ni más miedo, que nos dé un profeta como nosotros, uno que le entendamos un lenguaje humano. Y Dios tuvo que acceder a lo que el pueblo le pide. La característica del Dios de la Biblia es un Dios que le obedece al hombre. Por eso Dios tiene las credenciales para pedir que el hombre y la mujer le obedezcan también a Él. Porque Él es el primero que cree en nosotros para luego pedirnos fe en Él. Él es el primero en que nos cumple nuestros caprichos. Si fue al criado de Abraham, a un criado, no a Abraham mismo ni a un gran señor, le dice: Dios de Abraham, dame una señal. Es más, yo te voy a dar la señal. Haz que de las jóvenes que salgan a mi encuentro, la que le dé de beber a mis animales y a mí, sea la joven que tú escojas como esposa para el hijo de mi patrón. Y Dios le obedece a un criado. Hace que Rebeca salga y le ofrezca de beber y le dé a sus animales. ¿Cuándo se ha visto? ¿Qué religión enseña que Dios le oiga a la oración y le cumpla el capricho a un sirviente? Y cuando el pueblo le pide: ya no nos hables por medio de tantas tormentas y truenos que nos da miedo. Sí, ándeles pues, les voy a dar un profeta salido del pueblo. Obviamente todos los profetas, mujeres o hombres, para poderse distinguir del resto de las personas, es porque tienen el Espíritu de Dios. Yo suscitaré de en medio de ustedes un profeta y a él deben escuchar. Pero hay de aquellos que se ponen a hablar de parte de mí o a profetizar cosas que no les he encomendado. Ellos son reos de muerte. Exclúyanlos, sean anatema. Antes de dar ejemplos cómo nuestro mundo actual está lleno de anatemas, y sin embargo la iglesia ya no usa esa palabra siquiera, misma que usó el apóstol Pablo. Anatema significa excluido, quítate, salte de la comunidad. Ya la iglesia no tiene esa actitud tan negativa, pero no deja de distinguir quién en la comunidad trae las buenas noticias y quién en la comunidad trae la ruptura, trae la división, movidos por la ignorancia, movidos por el vil demonio. ¿Cuántos de ustedes no me habrán dicho: Padre, hagamos una religión donde solamente los buenos atiendan, solamente los que practican la justicia, los que cumplen la ley, dirían aquí en el mundo social, los que tienen papeles? Solamente los que son ciudadanos y los que cumplidores de la ley, porque todos los ilegales, todos los que rompen la ley, afuera. No, pues si hacemos una religión de ese tipo, a ver si me aceptan, porque yo soy el primer pecador, ¿no? Soy el primero que estoy fuera. No sé ustedes, no sé si alguno de ustedes podría entrar en ese grupo. Todos vivimos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos tenemos cola que nos pisen. Y si no somos honestos, humildes, creyentes y amorosos, como son las 4 características que se pide de un fiel creyente, mucho pierdes cuando te falta uno de estas 4 actitudes: de la humildad, la honestidad, la humildad, la fe y el amor. Por eso nosotros hoy vemos el modelo del predicador, el modelo del profeta, que más que predicador es el predicado, que más que profeta es la profecía en persona. El evangelizador por autonomacia se convierte en el evangelio, en la autobasileia. Es un término griego para decir que lo que predicó Jesucristo, Él mismo lo encarna, Él lo personifica. En Él no hay distinción entre el discurso por un lado y sus acciones por otro. Él lo que habla
lo cumple, y su palabra tiene tal autoridad que no puede resistir ninguno que está sometido a Satanás y quedarse como si no pasara nada. Jesús no llega como cualquier líder haciéndose pasar como el salvador del mundo, aunque él sí lo es, o el que trae la medicina para todas las enfermedades, o diciendo yo soy Dios. Él tenía un plan callado, tranquilo, de conversar con las personas, como su padre el creador conversaba con la primer pareja en el frescor del día, por la mañana o por la tarde. Él quiso completar esas 24 horas del día, 7 días a la semana, no solamente para que las personas antes de comenzar el día en un poquito de silencio al terminar la noche, sino a mediodía, en medio del camino por el que todo el mundo tenía que pasar para ir a Jerusalén. Cuando se encuentra con aquella mujer que a las 12 del día, el mero momento del calor, va por agua, pudiendo ir en la mañana y la tarde, no iba nomás por agua, iba a ver a quién conquistaba, a la samaritana, ¿verdad? Y se encuentra con este hombre con los pies llenos de polvo, cansado, recargado en el pozo. ¿Tienes con qué darme algo de agua? Él echa un ojo diciendo, ajá, sí, claro que tengo agua para ti. Esta mujer buscando lo suyo, su amante, quien la satisfaciera, porque de 7 maridos o de varios maridos, 5 maridos que tenía, ninguno la satisfacía, hasta que encuentra a alguien que le llena su alma, que era lo más importante por llenar y satisfacer. El espíritu de la humanidad está anhelante de tener un líder, de tener uno a quien seguir, a quien servir. Pablo habla de que en este mundo la gente se casa y divide su vida entre el esposo, la esposa y el Señor. Dichosos los célibes o las vírgenes que totalmente se entregan al Señor y le dan todo su tiempo a Dios. Pablo no maldice al matrimonio, lo eleva, pero también muestra otra posibilidad de estado de vida para que nadie quede excluido de esa palabra que Dios le dirige a cada individuo, diciéndole: yo vengo a traerte algo muy distinto a lo que te dará el sexo o la comida o la fama o el dinero. Yo vengo a traerte el reino de mi Padre, donde las relaciones entre los seres humanos se renuevan, se fortalecen, dan vida, dan un amor auténtico, genuino, donde no se rompe el lazo del espíritu. Más fácil se romperá el lazo de familia, de hermano, de tío, de suegra, de yerno, porque en toda familia hay diserciones, hay divisiones, hay riñas, pero cuando viene el Espíritu del Señor, el Espíritu discierne quiénes son miembros del cuerpo del Señor y quiénes son un tumor, quienes deben cambiar para reintegrarse y salvar las poquitas células vivas para que ese cuerpo sea sano otra vez y expulsar las células enfermas. Una de las cosas que nos pide el Papa Francisco que integremos en nuestra evangelización y por lo tanto en los sermones y los catequistas y todos los retiros, es que la evangelización debe presentar a Jesús, toda su persona, sus obras, su palabra, y además de su palabra, su forma de traernos el reino de Dios. Todo el misterio, desde su encarnación, nacimiento, su camino de la cruz, su resurrección y glorificación. Hay un anhelo infinito en todas las religiones, en todas las personas, y la fe cristiana es la que mejor responde a esa sed de todos los seres humanos por Dios, por lo más sublime y lo más grande, por esa persona que Dios promete que enviaría y que sería un profeta como Moisés. Más aún, Jesús viene a ser mejor todavía que Moisés, porque si Moisés habla que vendrán profetas que hablen la palabra de Dios, Jesús no nomás va a hablarnos de la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios en persona. Por eso cuando nosotros predicamos debe haber 4 características de nuestra forma de darles a ustedes el evangelio hoy día, según nos enseña el magisterio del Papa Francisco, que exprese el amor salvífico de Dios antes de la obligación moral o religiosa. Aún si no vienen a la iglesia, Dios ya los salvó a esas personas.
sin tener que pagar nada ni ganarte con tu simpatía o gracia o dinero o fama, de que, ay, yo prefiero este famoso. Jesús no anda buscando quedar bien con nadie. Nosotros somos los que tenemos que quedar bien con Él, no Él con nosotros. Entonces, previo a todo comportamiento bueno o malo, o si eres religioso o no, si vas o no a una iglesia, si eres o no creyente en Dios o un ateo, Dios te ha salvado. La primera cosa que debemos ser claros y contundentes ante todas las personas. El segundo aspecto es que no impongamos la verdad del evangelio por la fuerza, que permitamos que las personas elijan si creer o no creer. Antes, la manera como fue conquistada toda América, por las armas, por la espada. O te conviertes al cristianismo o te mato. Pues ¿qué es convertirme al cristianismo? Pues que te hagas bautizar. ¿Y qué es bautizar? Que te eche agua. Ah, pues écheme toda el agua que quiera, con tal de salvar el pellejo. Eso no fue una conversión genuina. Por eso mucha gente creyó en las cosas predicadas por los misioneros, pero todavía hay un camino que hacer por todos los pueblos, todas las familias, todas las personas, de saber que Cristo de verdad vino a saciar toda nuestra hambre y sed de justicia, todas nuestras necesidades, pero que requiere de tu libertad. Cuando vienes a la iglesia, vienes porque libremente buscas ser instruido por la palabra de Dios y no solamente por la obligación. Ay, tengo obligación de ir a misa porque si no me castiga Dios. No, Dios no te va a castigar, más castigo del que ya tienes tú misma. O sea, no ocupo castigarte, por favor, quiero darte misericordia, darte sanación. Entonces, el segundo aspecto, nunca imponer la verdad por el miedo o porque te vas a ir al infierno. Y tercero, tenemos que dar a ustedes siempre al nombre de Jesús con esa nota de alegría y de convencimiento que de verdad es un momento festivo venir a la misa. No es nomás, ay, tengo que ir a la misa y aguantar al Padre tantas horas y a qué horas termina. En lugar de decir, caramba, todo lo que hago en la semana, ¿no valdrá la pena, mi Señor y mi Dios, que celebre su nombre con los hermanos? Que sea una fiesta de verdad con la música del coro, el ambiente que creamos con la forma de arreglar el altar con sus mantos. Que haya un sentido de belleza, de arte en la liturgia, estas flores, que podamos tener un sentido de lo grande, lo sublime, lo bello, para poder decir que realmente algo de Dios está aquí. Yo diría no algo, todo un Dios se hace presente en cada misa, cada domingo, para servirte, para salvarte, para llenarte de su alegría y de su amor. Y finalmente nos pide el Papa Francisco que presentemos el Evangelio con una integralidad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas o a veces filosóficas más que evangélicas. En otras palabras, lo que le interesa al Papa Francisco es que Jesús sea presentado como la persona que atrae a los demás y que atrae a nuestras mentes, que atrae nuestras emociones, el corazón, que nuestro cuerpo está arreglado para venir a la reunión de las hijas y los hijos de Dios. Por eso nos arreglamos, ¿verdad? Nos peinamos, nos vestimos bien, no tan exagerados como si fuera baile de gala, que hay gente que de veras no tiene sentido común. Unos no se arreglan para nada y otros se arreglan de más. Ay, Dios mío, no le dan un gusto, ¿verdad? Pero poder tener un sentido de respeto con la persona que me voy a sentar en la banca, pues que huela bonito por lo menos, o le haga la lucha a estar presentable, porque voy con mi Señor y mi Dios. Desde el momento que te levantas el domingo por la mañana y empiezas a escoger tu vestuario, tu corbata, tu saco, sus pantalones, todo tu vestuario, ya estás haciendo oración. Voy con mis hermanos en la fe, voy con mi Señor Jesucristo. ¿Cómo no? Si te arreglas para cuando tienes tu primera cita con un pelajustán que conociste en el internet y que quién sabe cómo te resulte, porque a veces usan otras imágenes y a la hora de la verdad dicen, ¿este eres? Ay, por favor. Cuánta cosa, ¿verdad? Pero aquí el Señor no nos engaña, Él no lo vamos a ver físicamente, pero su presencia es tan real como real es el amor en una pareja, en una familia. Por eso Dios cumple con su palabra cuando les dice, les voy a suscitar un profeta, uno como ustedes. Ah, no, pero la gente se encarga de hacer de ese profeta lo que les da su gana.
Como ustedes quieren lucirse y comprarse sus chelas, sus buenos banquetes y tomar del mejor tequila, el día que le ven una cerveza al sacerdote, ay padre, usted no puede, porque como usted no puede, yo sí puedo, yo puedo los 12, yo soy el pecador, usted es el santo. Mira qué injustos, ¿no les parece? Que a uno no den chance de nada, como si uno fuera un angelito. Óyeme, ¿no dice el Señor que suscitará un profeta de en medio de ustedes? Hijo de ustedes, si usted es un pelajustán, pues así va a salir el padrecito. Pero si usted es un santo, de ustedes van a salir buenos sacerdotes. ¿Por qué le andan echando a culpa a Dios de las fallas de uno de sacerdote? Porque no puede distinguir que Dios ha hecho todo lo posible por conseguir mujeres religiosas o misioneras, sacerdotes que los guíen con todos sus defectos y debilidades. Pero precisamente por eso lo escogió, porque tiene sus defectos y sus fallas, para comprenderlo usted que tantos defectos y fallas también tiene, ¿o no? Una cosa sí debe distinguir al hombre y a la mujer de Dios, porque las mujeres son profetisas como los hombres profetas, que tienen el Espíritu de Dios y que es Dios quien hace la diferencia en sus vidas y en el mensaje que transmiten. Como Jesús, que en cuanto le dice al endiablado, no al hombre que está endiablado, sino al demonio que está dentro de él, cállate y sal de él, inmediatamente le obedece, porque no hay separación entre la palabra de Jesús y la acción que debe hacerse inmediatamente. Así como en el Creador, en cuanto dijo Dios, hágase la luz, y la luz no le pensó, y pues me haré o no me haré, se hace inmediatamente, porque no hay nada que resista al poder de la palabra de Dios. Háganse las flores, háganse los bosques, háganse los océanos. Llegó el sexto día, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De pasada dijo, háganse bueyes, y algunos se hicieron también. Pero se hicieron. Aquí no hubo resistencia. Mis hermanas y hermanos, ¿qué diferencia hay de Jesús que domingo tras domingo nos habla? Por medio de este sacerdote, por medio de usted, padre o madre de familia, por medio de otros sacerdotes. Y que la palabra de Jesús tiene una gran influencia en la sociedad, la tiene. La palabra de Dios es válida. Es toda una ciencia. Que no la quieren descubrir, que no la quieren estudiar, que no les conviene a los que se sienten expertos. Aquí nos dice el Evangelio que la gente quedaba admirada porque hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los expertos en Biblia. Hay expertos en economía, hay expertos en el magisterio como profesores, hay expertos en la química, en astronauta, hay expertos en el periodismo, hay expertos en ser los mejores negociadores como nuestro presidente, experto en ser un negociador, sí, cómo no. Expertos en todo. Jesús no vino como un experto. Él no necesita ser experto de nada. Él es la ciencia máxima por descubrir y estudiar, si podemos llamarle ciencia, sin ofenderlo ni rebajarlo. Hace un par de años fui a cortarme el pelo en el Fulton Mall. Y allí donde me estaban cortando el pelo llegó un hombre con un libro en el que presentaba a los grandes fundadores de las religiones. Estaba Buda, estaba Mahoma, estaba Sócrates, estaba Lao Tse de China, estaban Krishna, estaban varios, y allí estaba Jesucristo entre ellos. Y le dije, quíteme ese libro de enfrente. Una de dos, o usted elevó demasiado estos fundadores de las religiones al nivel de Jesús, o me rebajó a Jesús al nivel de ellos. Pero eso no lo puedo aceptar. Jesús no es uno del montón, no es nomás un fundador de una religión más. No, usted se equivoca. Ese libro, ya con solo ver la foto de la portada, está diciendo una sarta de mentiras. Jesús no es uno más. Jesús es el que tenía que venir. Jesús es Dios hecho hombre. Es la palabra total, completa, directa, irrepetible e insustituible, insuperable de Dios. Nadie hay que pueda ser superior a lo que Jesús vino a traernos, el reino de Dios, su palabra. Por eso, mis hermanos y hermanas, hoy podemos decir que la evangelización no es solamente hablar de Dios, ni reducir el mensaje de Dios a cosas de beneficencia humana,
sino que las dos cosas juntas. Dios que se acerca a las personas y las personas traídas a Dios. Y cuando el demonio se opone a que Jesús nos libere y nos sane y nos proteja, el demonio tiene que hacer chile, ¿verdad? Tiene que estar lleno de coraje. ¿Por qué? Porque no acepta que el ser humano haya ocupado el lugar que él un día tuvo en la primera creación, de cuando Dios hizo los ángeles y los seres espirituales invisibles. En varios pasajes en la Escritura se nos habla que hay poderes ocultos, que hay sombras en este mundo, que hay realidades que no vemos. No es un invento de la iglesia. El infierno, cuando lo mencionamos, no es para espantar a la gente, mira, para que no llegues al infierno. El infierno es una realidad donde las personas deciden huir para siempre de Dios y sentirse los dueños de sí mismos y los amos y señores de sus propios proyectos. En una persona egoísta no hay lugar para Cristo. En una sociedad donde estamos llenos de leyes, donde hacemos lo que nos conviene y excluimos a los que no nos parecen bien, los inmigrantes, los enfermos, los ancianos, y hacemos nuestras leyes a nuestra manera, ahí donde va a haber lugar para Jesucristo. Por eso, mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy dice: hay de aquellos que hablan, dizque en nombre mío, pero están hablando en nombre personal o en nombre de otros dioses, en nombre de los ídolos. Hay de ellos, porque ellos solitos se excluyen. Ellos solitos se quedan separados de este proyecto universal de salvación que tengo yo para todos, la raza humana, para todos los grupos, para todas las personas, hombres, mujeres, niños, adultos. Pero aquellos que discriminan, se discriminan a sí mismos. Aquellos que quieren excluir a algunos, se están excluyendo a sí mismos. Como lo dije hace 8 días, lo vuelvo a repetir. Esa gente son como el difunto que les está creciendo las uñas, pero ya está muerto, nomás las poquitas vitaminas que les quedan allí. De nada les sirve echar gritos y decir que ellos están presentando una nueva América, un nuevo mundo. ¿De qué nuevo? ¿De qué están hablando? Cuando lo único que saben es prolongar el reino de las tinieblas, del egoísmo, de centrarnos en lo material, querer excluir a Dios mismo de sus vidas. Mis hermanas y hermanos, ¿cuántos de sus hijos están esclavizados del internet? Están esclavizados de algún vicio, de las drogas, de la pornografía, de tantas cosas. Y viene usted a que yo con el agua bendita, que le caigan 2, 3 gotas, con eso cree que se va a liberar. Pues me toman como un mago más, como un brujo más. A Jesús también le llamaban brujo, y le llamaban borracho, y le llamaban delincuente. Lo crucificaron en medio de los delincuentes. Este evangelio de Marcos que comenzamos hoy, el día domingo de Ramos, concluirá este pensamiento que he comenzado hoy. Si antes la gente habla de los ilegales, que son los criminales y lo que más aborrece a América, yo voy a hablar de la bendita ilegalidad que nos trajo salvación y redención a todos. Uno que rompió las leyes, no porque no cumplía, al contrario, porque haciendo así cumplía mejor que los que dicen cumplir con la ley. Jesús, rompiendo ciertas leyes, cumplía mejor con la ley que los que decían cumplirla. Y de esos sobrarán ejemplos. Por eso hablo de la bendita ilegalidad. Aquellos que hablan, unos ilegales los trajeron de niños, pero siguen siendo ilegales, como no se les pudre la lengua. Y líderes y senadores y servidores del pueblo, los que nos dan la verdad, la luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál verdad? Por eso la palabra de Dios advierte: hay de aquellos que se sienten profetas y hablar de la verdad, y yo no los elegí, y yo no los nombré. Solitos se nombran, solitos buscan su propio placer y sus propios gustos y sus adeptos, y solitos echan la soga y solitos le jalan y solitos se mueren. Porque yo vine a integrarlos a la comunidad para que nadie se sienta solo. Seas un padre solo, una madre soltera, seas un viudo, seas uno que nunca te casaste o uno que estás casado, allí donde estás, consagra toda tu persona, toda tu familia, todos tus sentidos a la causa del reino de Dios que Jesús vino a traer, y vas a ver cómo va a haber muchos que se oponen porque no aguantan una persona justa, buena y noble del lado de ellos. Se sienten incómodos cuando hay un profeta en una ciudad, en una familia.
Cada vez que ustedes vienen a la misa, ¿no les ha tocado sentir que es cuando más le acaba de llamar el compadre o se le cayó la olla por allá? Le pasa cada incidente con tal de que usted se le haga tarde para venir a misa, con tal de que usted no vaya a ese retiro de parejas que vamos a tener muy pronto. Muchas cosas le suceden a la persona que se quiere acercar más a Dios. ¿Para qué? Para que el demonio te convence, te diga, ves, tú que sigues a ese crucificado, te va a ir, así te va a ir. El que se mete de redentor sale de crucificado. ¿A qué te metes a la iglesia? ¿Para qué sigues a Jesús? ¿Ya ves cómo te va a ir? Pero usted decida si de seguir a los líderes de este mundo facilones que te ofrecen cualquier tontería y con eso te elevan, a un Dios que te ama. Independientemente si tú le amas o le respondes, Él ya te salvó. Él quiere que libremente vengas para que libremente proclames que solamente Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, pero que lo hagas libremente. Eso es lo que más le repatalea a los demonios, que ellos a fuerzas tienen que reconocer que solamente Jesús es el único Señor. Por eso se dice en esa carta a los filipenses, Jesucristo es aquel que ha sido puesto por encima de todos para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que solo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. La única diferencia es que los seres humanos libremente venimos a la misa a proclamarlo como Señor y los demonios a fuerzas tienen que proclamarlos, les guste o no. Atormentados, pero acaban diciendo, Señor, Señor. Cuando uno de sacerdote le dice a un poseso, a ver, pronuncia el nombre de la Inmaculada Madre de Dios, la alta, es todo lo que saben decir. De ellos no sale la palabra María, el dulce nombre de Jesús, jamás, porque están posesos, están endiablados, están llenos de rabia y de envidia. Pero tú debes tener la convicción que a ti te tiene que tener miedo el demonio o todos los demonios y el mismo Satanás, porque tú tienes algo que ellos ya no tienen. Eres hija e hijo de Dios. El demonio un día forzado se tuvo que confesar, si a mí me hubieran dado la oportunidad de tener una madre como ustedes, como es la madre de ese, así le llama, pues ese serás tú. Yo sí tuve que contestar, ese serás tú. Si tuviera yo una madre como ella, no sería demonio. Fíjense, y nosotros que a veces despreciamos a la madre y que no apreciamos al hijo de esta madre que es Jesús. Por eso, mis hermanas y hermanos, domingo a domingo vengamos a proclamar que Jesús es el Señor y que solo Él es nuestro líder. Todos los demás son unos patanes falsarios y tú debes distinguir entre tanta basura, qué poquito de verdad hay, o entre tantas verdades, cuánta sarta de mentiras se nos presentan. El discernimiento a ti te toca hacerlo si te inspira el Espíritu Santo. Si vienes domingo a domingo a instruirte por la palabra de Dios, no tienes que temer a nada ni a nadie, porque en nosotros está la presencia de Dios que sigue trabajando en el mundo. En la medida que le sirvas a Jesús, en esa medida serás un evangelizador. En la medida que ames de verdad a tus hermanos, en esa medida eres la caricia de Dios para esos que se sienten solos y abandonados. Tú eres el instrumento que el Señor escoge, como vimos hace 8 días. Y que ahora te pide que no le temas a ninguna voz del maligno, a ningún miedo. No hay nada que temer, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacernos daño? ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Pongámonos de pie para profesar nuestra fe.